Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya por decirlo así, a mitad de semana, pienso yo que es así, no sé si es en realidad. Apenas llevamos lunes, martes, hoy es miércoles, pero algunos amigos decían mitad de semana, entonces yo sigo la corriente en eso. Pero bueno, lo importante aquí es que estamos listos para empezar un nuevo estudio, un nuevo análisis bíblico, dándole honor al título que tiene este grupo. Y pues reiterarles, recordarles que este grupo tiene muchos suscriptores, tiene muchas personas que están visitando por acá. Y quiero, antes de empezar, quiero que sepan que yo como administrador, hermano Fernando y yo como administradores del grupo, permitimos que otras personas pongan y suban sus estudios y suban sus mensajes. Ciertamente esto lo hacemos con un único fin y es para que vea que nosotros no estamos privando a nadie de que vea otras alternativas. De hecho, más bien nos gusta que otras personas suban otras cosas porque en su dado momento vamos a usarlo como material. Si es que está en contra de las escrituras, si está a favor de las escrituras, pues bendito sea porque vamos a promocionarlo, pero si está en contra de las escrituras, puede llegar el momento en que lo que usted, amigo y amiga, está subiendo pueda servirnos de material para poder no pelear, ni refutar, ni contradecir, sino para poder demostrar qué dice la Biblia y qué dicen las demás personas. Por eso este grupo se llama Análisis Bíblico. Así que es para que todo el mundo sepa, ¿verdad? Los que están conectándose y los que vayan a ver este video más tarde o otro día, de que nuestro objetivo en este grupo es analizar la Biblia y que la Biblia sea la que hable, la que juzgue, la que diga si es bueno o es malo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. También tenemos el espacio para que ustedes hagan sus preguntas, saquen sus dudas. Nosotros traemos estos temas porque lo que queremos es hacer que las personas, ¿cómo se llama? Pues mediten en lo que están haciendo, no se conformen con lo que tienen, sino que empiecen a caminar y a comer comida sólida y dejen ya de tantos rudimentos que a veces ni siquiera son bíblicos y ahí están. Entonces, todo esto es un llamado, una exhortación para que cada uno de ustedes ponga la barba en remojo, como decía mi abuelo, y medite si lo que estamos haciendo aquí es realmente útil para ustedes. Ese es nuestro objetivo. Buenas noches, mi hermano Fernando, ¿cómo me le va? Buenas noches a todos. ¿Me veo muy brilloso ahí o no? Se ve brilloso, se, No, se no, no. ve con buena luz sí tiene, pero no, está bien, no hay problema. Bueno, pues, que Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a tocar un tema. Pues, primero que todo, mis saludos a Filogonio, mi hermanito, que Dios lo bendiga. Hermano, mándenos un mensaje por WhatsApp para poder meterlo al grupo de análisis bíblico en WhatsApp, porque no tengo el número suyo. Que Dios los bendiga a todos, estimados amigos, estimados hermanos, porque hoy queremos tocar un tema que es sobre obedecer el Evangelio. Hay mucha gente que ofrece muchas alternativas de obedecer el Evangelio, pero vamos a ver hoy qué es lo que dice la Biblia. Voy a pedirle a mi hermano que me ayude para compartir pantalla. Ya le voy a dar el pase. Ahí lo tiene, mi hermano. Libre. Bloqueado, dice. No, inténtelo otra vez porque ya acabo de Ya, bloquear. ya. Ya estoy aquí. Me pongo el sonido del video. Mano Phil, un Okay. saludo. Ahí todos pueden ya ver el título, hermano. Sí, ¿Se ve? Okay. obedecer el Evangelio, dice. Ok. Obedecer el Evangelio. Nos vamos a dar cuenta hoy en una serie de palabras que habla la palabra, valga la redundancia, la palabra de Dios, en cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio, hermano Marvin. ¿Qué Bueno, dice usted? solamente tienen un fin nada más.
según dice Tesalonicenses, dice que van a tener que pasar por el juicio de Dios y van a tener que pasar por el fuego eterno. Bueno, por eso puse esa diapositiva ahí, esa figura. Y hay una pregunta. Esta es la pregunta que yo quiero que veamos. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Bueno, ¿y por qué hago énfasis a esto? Porque hoy en día hay tanto sentimentalismo, tanta fábula que le dicen a la gente, no, hermano Marvin, ¿usted cree que Dios va a ser tan malo? Dios al final de los tiempos, Dios va a agarrar un poquito de aquí, de un grupito, otro poquito de otro grupito, otro poquito de otro grupito, porque en todos los grupitos hay gente muy buena, y hay cristianos y hay salvos. ¿Qué podemos decir? ¿Que sí será así? Es que la pregunta sería, ¿según quién? O sea, a veces la gente ve a una ancianita de unos 70, 80, 100 añitos o 90 añitos, dice, ¿usted cree que esa mujer ha sido una santa? ¿Cómo usted va a creer que se va a ir al infierno? Jamás. Me acuerdo siempre cuando mi mamá murió y mi papá, hermanos en la fe me decían, hermano, ¿usted qué va a saber? Si a última hora tal vez Dios le da la opción de salvarse. Wow, yo decía, ¿cómo? Y hermanas en la carne, mis hermanas en la carne me decían, ay, estas palabras que todo el mundo dice, mi madre está en el cielo y desde el cielo nos cuida. Mi madre está en el cielo. Siempre decía, mi madre está en el cielo y mi madre desde el cielo me cuida. Pero hermano Marvin, todas estas filosofías que tiene la gente, ¿por qué? Porque la gente realmente no confía en la palabra de Dios, porque la gente realmente no cree en lo que la Biblia dice. Yo quiero invitarlos a todos mis estimados hermanos y amigos que están en la conexión de análisis bíblico. Vean qué importante esto que vamos a ver, este pasaje. Hermano, a veces la gente, bueno, hay gente que cree más en los dichos populares que en la palabra de Dios, porque hay un dicho muy popular que dice, no hay muerto malo ni bebé feo, ¿verdad? Entonces, imagínese usted qué cosa. Y hermano, el problema es eso, que la gente no cree en la Biblia. O sea, aún gente, hermanos en la fe, tienen un problema muy grave y es de que hablamos mucho de la Biblia, pero cuando la situación nos confronta, resulta que como que no creemos tanto en la Biblia. ¿Y sabe por qué la gente no cree tanto en la Biblia? Porque la gente no confía tanto en Dios. Porque cuando oramos, ¿qué decimos? Señor, si es tu voluntad, hágase tal cosa. Y no sucede lo que le pedimos a Dios y ¿qué decimos? Ah, no, es que Dios quién sabe qué pasó, es que qué será lo que me está pasando. Y así no es. Vean qué importante lo que el apóstol Pablo, a la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? El apóstol Pablo lo responde. Como decía el hermano Marvin, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución. Escuche esto. Dar retribución significa que Dios va a dar un pago a los que no conocieron a Dios. Pero aquí hay un problema. Es que todo el mundo dice conocer a Dios. Hay un dicho muy popular, hermano Marvin, que la gente, no sé si usted lo ha escuchado, que la gente dice, vea, ¿usted qué va a saber? Vea, el hombre y yo, vea, somos uña y carne. Sí, que falta de respeto. O sea, es una vulgaridad hablar de esa manera. Y por eso vea lo que dice la palabra de Dios. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué la gente saca tanta fábula? La fábula la sacan, ¿sabe por qué? Porque la gente no quiere creer en el evangelio. La gente no cree, o sea, la gente viene y habla mucho y dice, ay,
Yo me acuerdo que siempre había un hermano que decía, agarraba la Biblia y decía, Diosito mío, Diosito mío, Diosito mío, Diosito mío, pero de ahí no pasaba de Diosito mío. ¿Por qué? Porque la gente sabe que esa es la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el 90% de la gente no cree en el poder que tiene esa palabra de Dios. Aquí hay un detalle que quiero que analicemos. Dios va a dar retribución a los que no conocieron. Ojo, Dios va a dar, dice, oh, vea qué importante, la palabra llama de fuego aquí, lo que significa es castigo. Y cuando dice en llama de fuego para dar retribuciones, Dios va a pagar. Dios es un patrón que paga a los que no conocieron a Dios. Y el problema, y aquí quiero recalcar mucho esto, es de que aquí no es de que mi mamá era muy buena, mi papá no le hacía mal al prójimo, mi mamá le ayudaba a los pobres, mi tío no le hacía mal a nadie, a todo el mundo le regalaba el bocadito de comida. Aplausos, magnífico que hagan eso. Y hay que hacer todo eso porque es parte de nuestra vida cristiana, pero eso no salva a nadie. Hay que ser claros también en esto. Entonces, cuando venimos al Evangelio, tenemos un problema. Obedecer el Evangelio, ¿qué es? Esta expresión esto es muy importante porque esta expresión nos indica qué es el Evangelio. Ojo, Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. A todo el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas al que no creyere, será condenado. Pregunto, ¿qué es el Evangelio según Marcos capítulo 15, 16? Sencillo, es creer y ser bautizado. Obviamente, ¿o no? Sí, ¿O hay alguien que no pueda entender eso tan sencillo que dice ahí? así mismo lo refiere el 16. No ¿Ah? podemos, si solo tuviéramos el libro de Marcos, si solo tuviéramos el libro de Marcos nada más, todo el mundo tiene que llegar a esa conclusión de que el evangelio es creer y ser bautizado. Y es que el mismo escritor lo explica. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y está la contraparte, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo mismo que Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 1:2. Llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron al Señor. Entonces, es mentira, es mentira. Yo amaba mucho a mi papá y a mi mamá, y créame, mis hermanas me decían, no, mi mamá desde el cielo nos está cuidando. Me dicen, mentirosa. Mi mamá se fue al infierno. Mi papá se fue al infierno. ¿Por qué? Porque no obedecieron el Evangelio. ¿Cómo van a creer ustedes, señores y señoras, que una persona que se les predica el Evangelio y no quieren aceptarlo, entonces Dios, porque le dio compasión a última hora, dijo, pobrecito, dejémoslo que entre, pero que se allá en un rinconcito, no molesten? No, Dios no trabaja así, señores. Aquí, o sea, es muy feo tener que hablar de esta manera y yo le agradezco a toda la gente que me ama tanto. Me han mandado unos piropos muy hermosos en los comentarios. Y no es que sea, y no es que yo quiera ser grosero con nadie. Es que a mí me han enseñado es de que a lo blanco hay que llamarlo blanco y a lo negro hay que llamarlo negro. Aquí no se puede decir que hay café con leche. No, en Dios no funciona el café con leche. O es café o es leche, sencillamente. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo que a donde nos vamos a centrar hoy va a ser en este punto. Escúchenme todo. Vamos a ver qué es el cursor. ¿Cuántos de ustedes ven a esta ancianita ahí? Y yo le aseguro que todos ven a esa ancianita y dicen, ay, tan bella la viejita. ¿Usted cree que Dios va a condenar a una cosita tan linda y tan hermosa como esta señora? Jamás, hermano. Dios no es tan malo. Bueno, ahí me quedo con un fondo azul, pero el punto es, la gente se llena de sentimientos. Pero yo quiero explicar brevemente algo.
Obedecer al evangelio, primer punto, no significa salvación por solamente creer. Eso no es creer el evangelio. Eso no es obedecer el evangelio. Repito, obedecer el evangelio y nos vamos a dar cuenta que es todo un paquete. El primer punto no significa la salvación por solamente creer. Eso no es. Una persona que solamente crea no ha obedecido el evangelio. Segundo punto, obedecer el evangelio no significa orar. Tercer punto, obedecer al evangelio no significa la oración del pecador. Cuarto punto, obedecer el evangelio no significa solamente recibir a Cristo en el corazón. Otro punto, el quinto, obedecer el evangelio no significa pedir en el Espíritu Santo, es pedir que el Espíritu Santo obre en el corazón para cambiarlo. Eso no es obedecer el evangelio. Y eso es lo que la mayoría de predicadores falsos terminan la predicación y sencillamente dicen, oremos para que el Espíritu Santo toque su corazón y obedezca el evangelio. No, eso no es obedecer el evangelio. Si el Espíritu Santo toca el corazón de una persona cuando se predica, está bien, lo tocó, lo conmovió, pero no ha obedecido el evangelio. Eso es lo que quiero que recalquemos hoy en este estudio. Otro punto muy importante, el obedecer el evangelio no significa, mi estimado amigo, no significa simplemente llevar una vida buena y hacer buenas obras. Eso es mentiras. Entonces, yo pregunto, a ver, hermano Marvin, metámonos en problemas un ratito. Esto que yo he mencionado aquí, ¿no son buenas acciones? El que una persona diga que cree en el evangelio, que una persona diga que ora a Dios, que una persona diga que ha hecho la oración del pecador, que una persona diga que ha recibido a Cristo en su corazón, que una persona diga que le pida al Espíritu Santo para que lo toque, y que una persona diga que lleva una vida buena y que no le hace mal a nadie. ¿No son buenas acciones? No se le escucha. Sí, sí, correcto. Ya ahora sí, ¿verdad? Sí, sí se ven y se oyen como buenas acciones. La persona que hace eso y lo hace de corazón está tratando de buscar cómo agradar a Dios. Sin embargo, recuerda lo que dijo el ciego Bartimeo, ¿verdad? Dios no escucha a los pecadores, sino que uno que sea, ¿cómo se llama? Que le tema a él, que le respete, a ese escucha. Pero hermano Marvin, usted no conoce mi corazón. No, yo ¿Usted no, por qué pero me va a Dios sí. juzgar a mí? ¿Usted por qué me va a juzgar? Yo puedo solamente creer en Cristo. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Usted no es quien para que me juzgue. No, yo sí. Ese Yo es no el soy argumento nadie. de la gente hoy en día. Yo quiero repetir estos 6 puntos porque en estos 6 puntos les quiero decir, esto es lo que todo el mundo predica y esto no es obedecer el evangelio. Y repito, obedecer el evangelio no es solamente creer. Obedecer el evangelio no es que usted haga oraciones. Obedecer el evangelio no es que usted lea la Biblia. Obedecer el evangelio no es que usted haya hecho la oración del pecador. Obedecer el evangelio no es que usted haya recibido a Cristo en el corazón. Obedecer al evangelio no es que usted le ore al Espíritu Santo para que cambie su corazón. Obedecer el evangelio no es que usted lleva una vida buena y hace buenas obras. Eso no es no es obedecer el evangelio. Aunque sí son buenas obras y buenas acciones. No discutimos eso. Pero eso no es obedecer el evangelio. Que esto quede claro. ¿Por qué es importante esto? Obedecer el evangelio. Vamos a ver. En algunos textos, la obediencia al evangelio se representa por una sola palabra. Y es a donde yo quiero llevarnos. Veamos este pasaje. Creer. Creer, sencillamente, es tener fe.
falsos maestros siempre citan docenas de veces estos textos como Juan 3:16. ¿Me lo puede leer, mi hermanito, por favor? Sí, claro. Léalo. Vamos a buscar acá. Dice Juan 3:16, el famoso pasaje. Todo el mundo se aprendiera el pasaje, los demás pasajes, como si nos aprendemos este, sería genial. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el evangélico viene y le dice a usted, ve, la Biblia dice que con solamente creer, y dice ahí, con solamente creer. No, el pasaje no dice eso. Ahí la palabra creer, la palabra fe o creer se usa muy frecuentemente con un sentido de comprensión. La palabra creer significa es una serie de acciones que involucran el creer. El creer indica la comprensión para poder llevar a cabo la acción de obedecer. Por eso, Juan 3:16 dice creer, es verdad. Ahora vea, Romanos 5:1. Dice así, Romanos 5:1, aquí lo tengo, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente lee, algún predicador evangélico o protestante lee este pasaje, dice, somos justificados solamente por la fe. Le agregan a la palabra justificados solamente, pero realmente el pasaje lo que está hablando es que la fe involucra todo el paquete de la obediencia. ¿Me comprende? Ahora, en Efesios 2:8 sucede igual. Léalo, por favor, hermano. Correcto, dice Efesios 2:8, así. Porque ¿Sí? por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El hombre es salvo solamente por la fe, y esto no es don de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Así le predican a la gente. Pregunto, en esos pasajes, en algún pasaje de estos tres que he citado, el escritor agregó la palabra solamente. No, señores. El hombre que está predicando viene y dice, la Biblia dice que con solamente creer el hombre es salvo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Wow! Todo el mundo dice, amén. La gente cita Romanos 5:1 y dice, justificados pues por la fe para con Dios. Entonces dice, ve, somos justificados solamente por la fe. El pasaje no ha dicho eso. La palabra fe ahí significa, es todo el conjunto de enseñanzas. La fe significa ahí creer, arrepentirse, bautizarse, perseverar hasta el fin. Eso es fe. Igualmente cuando nos habla de las obras en Efesios 2:8. Ahora, vamos a ir analizando esto. Vamos a ver si lo pueden ver. Esta es la enseñanza típica de todo grupo religioso, pentecostal o premilenialista. Usted me dice si se escucha, hermano. Dele a ver. Espérate. Momentico, ¿dónde es que se me fue? Ahí. Oración de fe por vuestra salvación. Sí, se escucha bien, fuerte. Tiene la mano levantada. Y escuchen todo conmigo en voz bien alta. La oración de fe por vuestra salvación. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados.
entra en mi corazón, cambia mi vida, lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria sea a Dios. Bendecimos al Señor. Es muy importante analizar lo que este hombre habló. Le ofreció perdón de pecados a la gente sin ni siquiera decirles que se arrepintieran, sin ni siquiera decirles que había que bautizarse. Y este es el tipo de prédicas cuando un predicador de esos termina de dar la enseñanza, él sencillamente concluye de esta manera. Concluye diciéndole a la gente que haga una oración de fe, porque somos salvos solamente por creer o por tener fe, o somos justificados solamente por la fe. Pero obedecer el evangelio, escuchen este pasaje. Recuerde, en algunos textos, la obediencia al evangelio representa una sola palabra. Vea lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 25. De cierto, os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hermano Marvin, Sí. dice el pasaje que con oír la gente va a vivir, ¿sí o no dice el pasaje? Sí, así lo dice. Que convive con María. Importante. Entonces, ¿por qué no le decimos a la gente que con solamente oír el hombre va a vivir? Para ser consecuente. ¿Por qué no le enseñamos a la gente, así como dicen, que el hombre es salvo solamente por la fe? Y escuchen lo que Jesús dijo. Los que la oyeren vivirán. Jesús no dice los que la oyeren y la crean, ¿no? Eso es lo importante de este pasaje. ¿Por qué? Porque la palabra oír aquí involucra a todo el evangelio. Hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse y hay que perseverar hasta el fin. Aunque el pasaje solamente diga oirán. ¿Sí me están entendiendo todos? Sí, hermano, una cosa, diga. perdón. Hay que recalcar bastante porque en la mente de la persona que solamente tiene esta frase de solamente por la fe, ellos a veces no pueden ver estas cosas. Por eso hay que recalcar que para ser consecuente, es la palabra que quisiera que recalcara. Si la gente dice que solamente por la fe uno es salvo, si solamente, y esa palabra es la que debemos recalcar, si solamente por la fe uno es salvo, entonces aquí, ¿verdad? Quiere decir que si añadiéramos esa misma palabra, porque Jesús no la está diciendo, pero si la añadimos, quiere decir que con solamente oír uno ya vive, o sea, ya uno es salvo. Entonces, ¿quién va a creer eso? ¿Quién de las personas que dicen que solamente por la fe uno es salvo? ¿Quién? Sí, aquí está hermano Fernando, recalcando esto, ¿verdad? Eso hay que estarlo recalcando. Y es muy importante, pero yo quiero recalcar es que si utilizamos la lógica de estos predicadores, ¿me está escuchando bien, hermano? Sí, está escuchándose bien. Si utilizamos la lógica de estos predicadores, entonces digámosle al pasaje. Jesús dijo, escuchen lo que dijo Jesús. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Sí, entonces agreguémosle, yo podría entonces enseñar, con solamente creer el hombre es salvo.
Igual sucede en Juan capítulo 3, versículo 16. Los que enseñan lo de la fe sola, entonces deben ser consecuentes para poder llegar a decir con solamente oír. Entonces, el evangelio no es solamente oír. El evangelio no es solamente creer. Es aquí donde quiero recalcar siempre sobre esto. Cuando Jesús habló aquí del oír, está hablando de que el oír involucra todo el paquete. Creer, confesar, bautizarse, perseverar hasta el fin. Eso es oír. Cuando Juan 3:16 dice que el que creyera y fuera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra creer aquí, en Juan 3:16, involucra todo el paquete. ¿Creer qué? Hay que creer que Jesucristo es el Señor, hay que confesarlo, hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados y hay que perseverar. Eso es creer. No, estos pasajes no dicen solamente creer, solamente oír. No dicen eso. Que esto quede muy claro. Ahora, ve este otro detalle que estaba analizando también. Obedecer al evangelio, recalco, en algunos textos la obediencia al evangelio se representa por una sola palabra. Y ve aquí lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 18. Véalo aquí. Léalo si quiere, hermano. ¿Cuál? Bueno, el que tiene en pantalla. Está en la pantalla. Ok. Dice, versículo 3, dice, arrepentirse, dice. Hechos 11, 18. 11, 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oye, es importante, arrepentimiento para vida. Aquí el escritor solo nos habla de un requisito, arrepentimiento. Entonces apliquemos el mismo argumento. ¿Solamente con arrepentirnos? No, señor. Un solo requisito, el arrepentimiento. La pregunta aquí es, ¿por qué no enseñan los falsos maestros que somos salvos solamente por arrepentirnos? Nadie creería eso. Exacto. Nadie lo creería. Y ves que el pasaje dice que somos salvos, que el pasaje dice que Dios ha dado arrepentimiento. Entonces cualquiera puede inferir que por solamente arrepentirnos es salvo. Igual como el pasaje que cité de Jesús, solamente por oír ya es uno salvo. O Juan 3:16, solamente por creer ya uno es salvo. Nadie creería eso. ¿Por qué? Porque aquí el arrepentimiento igual. Se llega al arrepentimiento, ¿por qué? Porque se oyó. Se llega al arrepentimiento, ¿por qué? Porque se cree. Y se bautiza, ¿por qué? Porque el bautismo, lo vamos a ver al final, es el que nos añade a Cristo, nos une a Cristo, nos agrega en comunión con el Señor. Qué importante, el arrepentimiento. Quiero recalcar mucho este pasaje. Entonces, oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Qué interesante. Para vida. Es exactamente como lo dijo Jesús con el oír, ¿verdad? Lo mismo. Jesús, ¿qué dijo? Juan 5:25. Y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. ¿Por solamente oír van a vivir? No, es que oír significa sencillamente todo. Oír, hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse y hay que perseverar. Si no, no oyó. Ese es el punto que estoy enfatizando hoy con este tema. Ahora, ven qué importante otro punto aquí.
Siempre recordando, en algunos textos, la palabra obedecer el evangelio se representa por una sola palabra. Eso es lo que quiero recalcar, que con una sola palabra se representa a la obediencia al evangelio. Un pasaje que todo mundo se sabe de memoria. Aquí está. Léalo, por favor, hermano. Dice Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Igual, la palabra salvación aquí, confiesa para salvación, la palabra confesar se está agarrando en el sentido de obedecer el evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a la conclusión de decir, con solamente confesar, nadie creería eso. ¿Por qué no? Porque si Romanos 5:1, vea lo que dice, justificados por la fe, quiere decir que la salvación es por la fe sola. No. Sí. Y en Romanos 10:10 enseña que la salvación por la salvación sola. Tampoco. No, esto nadie lo va a creer. Nadie va a creer que la salvación es por la fe sola. Esto es trazar mal la palabra de Dios. Quisiera que me le diera. Perdón, hermano, y eso es donde tenemos que pedirle a la audiencia que si escuchan esto, tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser justos. Si vamos a aplicar una cosa a algo, tenemos que aplicársela a todas también. No puede ser que nosotros seamos arbitrarios y decimos a esto sí y a esto no. ¿Quién nos ha dado esa autoridad para hacerlo así? Eso es trazar mal la palabra de Dios. Búsqueme 2 Timoteo 2:15 y me lo lee, por favor, hermano. Sí. Y por eso recalco, si Romanos capítulo 10, versículo 10, dice que somos salvos y vea, hermano, aleluya. El pasaje claramente dice, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿o no? Así mismo. El confesar es para salvación. Así mismo. Pero ¿qué es lo que dicen mis amigos los pentecostales? Con solamente confesar. Bueno, ¿a dónde dice la palabra solamente ahí? No. Entonces, agreguémosle igualmente la palabra en Romanos 5:1. Justificados solamente por la fe. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cómo es? ¿Somos justificados solamente por confesar o justificados solamente por la fe? ¿Cuál de las dos? O justificados o vivimos solamente por el oír. Solamente por el oír, dijo Jesús. Solamente por creer, dijo el apóstol Juan. Pablo dijo solamente por confesar. No, nadie se creería eso. Nadie. Porque vea que todavía la inconsecuencia de esta gente es que cuando la gente viene, tiene un problema. Que cuando le dicen que levanten su mano, hagan una oración de fe y acepte a Jesús como su único y verdadero Salvador, después le dicen, bueno, tiene que arrepentirse, tiene que cambiar de vida, tiene que hacer esto y más adelante tiene que bautizarse. Entonces no es solamente por la fe. Sí, están ese es el engaño que le meten a la gente. Están haciendo cosas que no son debidas porque la Biblia es armoniosa. Ella tiene una armonía y no puede ser que la gente quiera saltarse las cosas porque sí, ¿verdad? Ese es el problema. Hay que ser consecuentes al usar la palabra de Dios. Vea lo que dice ese pasaje. 2 Timoteo 2:15, hermano. Dice 2 Timoteo 2:15. Sí. Dice así. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y las Américas dice así, me gustaría leerla en las Américas. Procura con diligencia, sí, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Qué importante esto. Entonces, vamos a otro ejemplo importante. Vean este otro ejemplo.
el obedecer al evangelio es lo mismo. En una sola palabra, el escritor viene y nos habla de obedecer el evangelio. Quiero que lo lea el hermano, ¿me lo puede leer ahí? ¿Lo alcanza a ver bien? Sí. Primera de Pedro 3:20 al 21. Correcto, ya se lo leo. Dice así, que aparezca aquí dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermano, a mí me llama mucho la atención, pues, porque yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted ha escuchado a un amigo, a un religioso, citar este pasaje para hablar de la salvación? La verdad, no. ¿Saben por qué? Imagínense que el bautismo nos salva, dice el apóstol Pablo. Y yo pregunto, ¿cuántos de los que enseñan que la salvación es por la fe sola citan este pasaje? Nadie. Nadie se atreve a citar este pasaje, porque no les conviene. Pedro está diciendo que la salvación de Noé era el tipo y el bautismo es el antitipo. No sé si ustedes me pueden comprender esto. Es de que cuando Noé estuvo allá en el diluvio, eso fue como una representación, para que me entiendan, y esa representación, eso que fue algo representativo allá con Noé, vino a ser algo físico aquí en el bautismo. Y Pedro está diciendo que el bautismo nos salva. Y hermano, es muy complicada esta situación para todos estos amigos. ¿Saben por qué? Porque vea que el mismo apóstol Pablo está hablando de que él toma, el mismo apóstol Pedro, él toma como referencia a Noé y cómo se salvó por el agua. Entonces, ¿qué entendemos nosotros aquí? Que sencillamente no es el agua, pero la sangre de Cristo en ese momento es donde hace el efecto en nuestras vidas para poder nosotros llevar a cabo este glorioso mandamiento. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque hay muchos pasajes en la palabra de Dios que siempre indican esta acción. Cuando se habla aquí del bautismo, igual, no es solamente el bautismo, porque nadie creería que por solamente bautizarse una persona es salva. Sí. Tampoco. La gente tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse y tiene que perseverar hasta el fin. Esto es lo que dice la Biblia con respecto a obedecer el evangelio. Ahora, ve otra palabra muy importante que uno escucha siempre en el mundo religioso, que la gente habla de esta otra palabra. Hermano, me gustaría que enfatizara un poquito más antes de pasar a este punto acerca del antitipo, el tipo y antitipo, porque la idea es que quede claro en la mente de las personas, en todos nosotros, que podemos usar también la palabra como una figura previa o una prefigura, ¿verdad? Es decir, una sombra. Exacto, como fue la ley, como fue la ley, que todo el mundo entendemos, por ejemplo, que el cordero representa a Cristo. El cordero es la figura o el modelo o la prefigura, y Cristo vendría a ser ya el representante, el verdadero, ¿verdad? El que cumple con todo esto, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, el bautismo, por ejemplo, lo que pasó Noé, en todo lo que pasó Noé, cómo se hizo y todo esto, simplemente era una representación, ¿verdad?, verídica de lo que realmente ahora nos introduce
a la verdad o a la vida eterna, que es el bautismo. Claro, reitero, no es solo por bautizarse, como dijo bien el hermano. Listo, hermano. Amén. No es solamente por el bautismo, que esto nos quede muy claro a todos. Ahora, hay algo, y gracias hermano por ayudarme con eso, porque tenemos que entender, es cuando hablo de tipo y antitipo, es como decía el hermano, como decir, lo que sucedió con Noé, que se salvaron del diluvio por el arca, ese fue el modelo, para que ustedes me entiendan. Y ese modelo, la realidad, ¿cuál fue? En la iglesia, el bautismo. El bautismo. Que la gente se salva, que así como Noé se salvó del diluvio por el agua, porque entró en el arca, igualmente la gente cuando viene y obedece el evangelio, creyendo, arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de los pecados, de esa manera sencillamente viene y se salva. Ahora vea este otro pasaje. ¿Lo puede leer, hermano? Si es tan amable. Claro. Dice Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ve usted. Aquí vamos a ver algo muy importante y es la palabra invocar el nombre del Señor. La palabra invocar el nombre del Señor abarca igualmente eso. ¿Qué es? Invocar el nombre del Señor es obedecer el evangelio. Para invocar el nombre del Señor hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse y hay que obedecer. Nadie puede decir que escuchen esto, solamente por invocar el nombre del Señor, ya uno salvo. Entonces yo estoy aquí, yo digo, en el nombre de Jesús, ya me salvé por eso. No, Nadie creería eso, nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque invocar el nombre del Señor lleva involucra otro tipo de acciones que la gente debe entender. Y ese tipo de acciones, por eso es muy importante que entendamos. Vea esta pregunta. Nadie creería que con nada más invocar su nombre somos salvos. Nadie. Y esto es lo que conforma la salvación por la fe o por la oración del pecador, que es lo que le dicen a la gente. Obviamente, desde luego, muchos creen que sí es, y mayormente si la oración es la oración del pecador. Tenemos que tener cuidado con esto. Este texto es simplemente otro texto igual al que hablamos de arrepentirnos, de creer, de oír, de obedecer. Sencillamente, simplemente es otro texto que hemos mencionado en los cuales el invocar el nombre del Señor involucra es obedecer el evangelio. Es algo representativo por un solo acto, por el escritor aquí, por el acto de nombrar el nombre, por el acto de nombrar el nombre del Señor, por ese acto involucra todo lo que es obedecer el evangelio. Así como esto tiene que entenderse. Correcto, hermano. Y otra cosita, es que es muy simple, porque uno para poder hacer algo tiene que preguntarse primero, es decir, todo genera una pregunta. Si alguien dice, solo, imagínense en ese tiempo, todavía en este tiempo, que la mayoría de las personas conoce el evangelio, ha oído de la Biblia, ha oído de Jesús, pero en el tiempo en que predicaron los apóstoles, habían dos distinciones muy claras, eran el paganismo y era el evangelio de Cristo. Y si alguien llegaba y le decía a un pagano, invoque el nombre de Jesús, ¿usted qué cree que iba a decir el pagano? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tengo que hacer esto? Generaba generaba una serie de preguntas que si se hace armoniosamente y se hace con la secuencia correcta, todas esas preguntas iban a ser contestadas. Hoy la gente dice, sí, con solamente creer es uno salvo, pero la pregunta es, ¿con solamente creer qué? ¿Verdad? Si la gente se preguntara estas cosas, sería mucho más sencillo que el evangelio entrara con todos estos requisitos, ¿verdad? Que él pide.
Amén. Entonces, para ir concretando, la Biblia menciona palabras como el oír y vivir. Juan 5:25. Pero no solamente con el oír el hombre es salvo. La Biblia enseña la palabra creer, pero no enseña que con solamente creer somos salvos. La Biblia enseña de la palabra confesar, pero no dice que con solamente confesar somos salvos. Y la Biblia enseña que de la palabra arrepentirse, pero no dice que con solamente arrepentirnos somos salvos. Todas estas palabras, cuando las encuentra usted en la Biblia, están representando a lo que es la obediencia al Evangelio. Es poner una parte por el todo. Eso es más que todo el punto que enfatizamos hoy aquí. Y recuerden, vamos a ver una serie de pasajes. Aquí la voy a pedir al hermano, tal vez voy a retirarme yo aquí de pantalla para ver si me ayuda a proyectar unos pasajes que tengo aquí complementarios a este estudio. No sé si usted quiere agregar algo aquí adicional para quitar la pantalla. Bueno, solamente es esto, que dependiendo de la pregunta, la última pregunta es muy importante reiterarla, ¿verdad? Entonces, quiere decir, y este es el asunto, quiere decir que en ninguno de los casos que hemos visto, la palabra solamente brilla por su ausencia. En todos los casos que el hermano expuso por medio de la palabra de Dios, ninguno puede decir que dice solamente. Entonces, vamos a ver ahora cómo resolvemos esto, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro detalle muy importante. Déjenme un minutico que estoy buscando aquí, en un segundito, aquí. Ya dejé de compartir pantalla con usted, hermano. Correcto, ya estamos aquí. Búsqueme si es tan amable. Vamos a ir a Marcos 16:16. Ok, ya lo pongo. Vamos a buscar una serie de pasajes. Ahora sí, entendiendo lo que he explicado. Entendiendo lo que he explicado. Esta lucecita está como muy fuerte. Vamos a ver. Entendiendo lo que he explicado, vamos a ver textos claros que enseñan que el bautismo es esencial para la salvación, para el perdón de los pecados, y que cuando se habla del bautismo se está involucrando es a la obediencia al evangelio. Recuerde, no solamente con oír, no solamente con creer, no solamente con confesar, no solamente con arrepentirse, no es solamente con bautizarse. Vean lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay algo muy importante que yo quiero rescatar aquí, hermano. Si me puede dividir la pantalla, se lo agradezco. Es donde yo los quiero llevar. Y quiero que me busque 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Ok, ya lo estoy buscando. 1 Corintios 15. Del 1 al 4. Divídame la pantalla aquí en dos si puede. Sí. Vea que el escritor que es Marcos dijo que el evangelio, el versículo 15, ¿me lo puede subrayar la palabra evangelio en el 15? Claro. Ir a todo el mundo y predicad el evangelio. Ojo a esto. Y el escritor que es Marcos nos está diciendo, Marcos dice que el evangelio que es, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, Marcos nos está diciendo que el evangelio es creer y ser bautizado, ¿sí o no? Así mismo. Ahora vea Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, vea lo que dice. Vamos leyendo despacio, hermano. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Permítame. Evangelio que os prediqué, subráyelo. Pablo nos va a hacer saber cuál es el evangelio que os prediqué. El cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. 2. Por el cual también sois salvos. Ojo, Pablo nos está diciendo que por el evangelio sois salvos. Es lo mismo que Jesús está diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Pero aquí Pablo todavía no nos ha dicho cuál es el evangelio. Vea, siga leyendo. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, Amén. porque ¿Y qué fue lo que nos predicó? porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Oh, qué importante. ¿Qué fue lo que recibió? Cristo murió por nuestros pecados. Subrayen esa parte. Cristo murió por nuestros pecados. El 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Hasta ahí. Pero yo quiero que ustedes vean un punto que quiero enfatizar aquí. Marcos dice que el evangelio es el que creyere y el que fuera bautizado. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que el evangelio, ¿qué es? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio para el apóstol Pablo. Pregunto, ¿hay alguna contradicción entre los dos? Ninguna. Lo que pasa es que Marcos complementa al apóstol Pablo. Ahora la pregunta que yo quiero hacer, ¿cómo el hombre, cómo obedece a ese evangelio? ¿Cómo lleva a cabo Marcos 16, 15 al 16 y Primera de Corintios 15 del 1 al 4? Romanos 6, 4, ¿me lo puede leer? Sí, no importa que quite eso o lo debido. Puede dividir mejor. Ok, se lo divido en Marcos, ¿está bien? Ah, ok, en Marcos. Ok, entonces vamos a poner aquí Marcos para que la gente no pierda que ahí está Marcos 16. Ahí lo tiene, ¿verdad? Y vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4. Ok. Ahí está, miren, lo leo, hermano. Léalo, por favor. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ojo, somos sepultados. Subrayémelo, por favor. Para muerte. Okay. Para muerte, subrayémelo. Listo. ¿A fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resucitó. Subrayémelo. Y es donde yo quiero explicarle a la gente por qué tenemos que aprender a leer la Biblia. Preguntémosle el pasaje. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice que somos sepultados, somos muertos y resucitados con Cristo. Pregunto, ¿menciona algo de creer? No. ¿Menciona algo de arrepentirse? No. ¿Menciona algo de oír? ¿Menciona algo de confesar? ¿Verdad que no? Nada de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando hablamos de Romanos 6:4, estamos entendiendo el pensamiento de Pablo. ¿Por qué? Por Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Entonces nos damos cuenta que lo que Pablo predicaba en Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4 es lo que le predicó a los romanos en Romanos 6:4. Y qué importante, aleluya. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 1 vea lo que dice el apóstol Pablo. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. El evangelio que os prediqué. ¿Y cuál fue el mandamiento? En el 15, Marcos 16:15. Dice, ir por todo el mundo. Ojo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Se dan cuenta que no hay ninguna contradicción? ¿Por qué? Hay un pasaje en el libro de Isaías, creo que es en el capítulo 10, tal vez usted me lo ayuda a buscar,
donde dice que un poquito aquí, otro poquito acá, versículo por versículo, palabra por palabra. Cuando el profeta quería explicar la profecía de Isaías, creo que está en capítulo 10 o 11 de Isaías. Si lo consiguen, me avisa. Yo sigo aquí explicando. Sí. Oiga, hermanos y amigos, quiero recalcar, es que Marcos cuando dice, ir y predicar el evangelio, es lo mismo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. ¿Por qué cito esto? Porque cuando usted agarra una palabra aislada, entonces tiene que buscar palabras que le ayuden a entender qué es lo que quiso decir el escritor. Por eso entendemos que Romanos 6:4 se refiere al bautismo para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2, versículo 38, si lo puede leer, hermano. Isaías 28:10 es el que usted me decía. 28:10. Ok. Léalo, por favor. Sí, aquí lo tengo. Vamos a ver. Isaías. Se me perdió Isaías. Aquí está Isaías. 28:10, ¿verdad? Dije. Lea. Dice así. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque, de esta manera, lea. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías está explicando la profecía y yo cito eso, ¿saben por qué? Para dar a entender que así como el profeta agarraba de una profecía, de un versículo, de un mandamiento para explicar al pueblo el mandato de Dios, es lo que estamos haciendo nosotros aquí. ¿Por qué? Porque no podemos agarrar los pasajes aislados. Entonces, cuando un pasaje no es muy claro, tenemos que buscar pasajes que apoyen el pasaje que está diciendo. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 38, se nos habla la importancia del arrepentimiento y del bautismo. Léalo, por favor, hermano. Sí, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí el escritor, basados en ese pasaje, no habla de oír, no habla de creer, no habla de confesar, pero igual, cuando se menciona arrepentimiento y se menciona bautismo, esto involucra las demás acciones. Es lo mismo, y quiero recalcar algo, cuando en el Nuevo Testamento usted encuentra la palabra, cuando encuentra la palabra Hijo de Dios, o cuando dice que el Hijo viene a morar en nosotros, por obligación tenemos que entender que no es solamente el Hijo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque al hablar del Padre involucra al Hijo y al Espíritu Santo. Al hablar del Espíritu Santo involucra ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Es lo mismo. Al hablar de creer involucra las demás acciones. Al hablar del bautismo involucra el resto de acciones, el escuchar la palabra, el oír, el creerla y el arrepentirse. Todo esto es la manera como quiero recalcar que muchas veces en el Nuevo Testamento una palabra hace énfasis a todo lo que es el obedecer el evangelio. Otro detalle muy importante, vean este pasaje, Gálatas 3, 26 y 27. Léalo, por favor, hermano. Dice Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué la gente es tan inconsecuente para decir que el bautismo no sirve de nada? O como decía el Señor que vimos en el estudio de ayer, el bautismo no salva. El apóstol Pedro dijo, sí salva. ¿Y por qué?
Porque vea qué pasaje más importante este. Léame otra vez el 27, hermano. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando la persona, ojo, cuando dice que está, los que habéis sido bautizados en Cristo, el pasaje no dice solamente por haberse bautizado, no. La palabra haber sido bautizados en Cristo involucra todo lo que viene atrás, el oír, el creer, el arrepentimiento, hasta llegar al bautismo. Y dice que cuando llegamos al bautismo, ¿qué sucede? Estamos en Cristo. ¿Y saben qué importante? Nos vestimos de Cristo. ¿Cómo no va a ser importante esta obra de la fe, hermano Marvin? Es increíble que, ay, a mí se me viene un pasaje, no sé, hermano, si puedo leer ese pasaje que se me viene del Salmo 160, 119, 160, para que lo apunten por ahí. Salmos 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. La suma, toda su palabra, toda, no solamente algunos puntos. Ahora, vean qué importante y por qué quiero hacer mucho énfasis a que el evangelio, cuando habla de una cosa, involucra todo. Hechos 2:41. Si quiere puede proyectarlo, hermano. Ok, ahora dígame usted cuál quito. Puede quitar a 1 Corintios. Ok. Aquí está, dice Hechos 2:41. 2:41. Aquí está. Dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Dice que los que fueron bautizados se añadieron aquel día como 3,000 almas. No solamente se bautizaron. ¿Y por qué enfatizo a esto? Ven que el pasaje menciona solamente la palabra bautismo, pero el contexto de recibir la palabra por el bautismo, el contexto es el versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. ¿Me están entendiendo? Por eso es muy importante entender la palabra de Dios. ¿Ve? Ese es el contexto. Arrepentíos y sed bautizados. Entonces, aunque en Hechos 2:41, volvamos a Hechos 2:41, se menciona la palabra que recibieron la palabra y fueron bautizados, no, el pasaje no dice solamente bautizados, no, dice que se bautizaron, porque el bautismo es una parte de la acción de obedecer el evangelio. Gloria a Dios por eso. Este bautismo es parte de obedecer el evangelio, lo mismo que el creer, lo mismo que el oír, lo mismo que el confesar, lo mismo que el arrepentirse. Son parte de obedecer el evangelio. Una palabra representa a esto. De otro pasaje que es muy importante, Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Oiga, aquí es el mismo planteamiento. Creyeron, sí, pero el pasaje no dice que oyeron. El pasaje no dice que se arrepintieron. El pasaje no dice que confesaron. Dice que creyeron. La palabra creyeron aquí involucra a todo el resto de acciones, igual que la palabra bautismo. Cuando dice aquí, se bautizaban tanto hombres y mujeres, no fue que solamente se bautizaron, llegaron al bautismo. ¿Por qué? Porque ya habían oído, ya habían creído, ya se habían arrepentido y ya habían confesado. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es el mismo pasaje de Hechos capítulo 8, versículo 12. ¿Se dan cuenta? Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Felipe, ¿qué hizo? Creyeron a Felipe y se bautizaron tanto hombres como mujeres.
¿No es lo mismo, Claro. hermano Mario? Es que está muy claro, está demasiado claro, yo no sé. Yo no sé, tal vez, yo digo, Dios mío, ¿cómo hacer para que muchos oyentes comentaran, muchos oyentes se preguntaran, cuestionaran, a ver, ¿qué es esto entonces? Ah, es que esto tenemos que tomarlo muy en serio. Yo quisiera que el hermano me buscara Hechos 9:22 y después el versículo 26. Dice así el 22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Ojo, esto es importante. Pablo estaba predicando. Y este hombre que ustedes escuchan aquí que estaba predicando, vea lo que dice en Hechos 22:16. Leamos desde el 15. Hechos 22, 15 y 16. Hechos 22, aquí está. Desde el 15 me dijo, ¿verdad? Por favor, hermano. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Me encanta este pasaje, ¿sabe por qué, hermano? Porque menciona 3 acciones importantes. Sí. Bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Son las 3 acciones, son 3 acciones que aquí nadie puede decir que por solamente bautizarse, no. Si se bautiza, al él bautizarse, recibe, ojo a este pasaje, cuando Pablo se bautiza, él lava sus pecados y cuando lava sus pecados está invocando el nombre del Señor. Aleluya. Y también dice, y también el versículo 15 dice, los hombres de lo que has visto y oído, también aquí está refiriéndose al oír, ¿verdad? No, pero por aquello que alguien agarraba solo el pasaje, el mismo pasaje lo explica. Claro. Cuando Pablo se bautizó, lavó sus pecados y cuando lavó sus pecados, invocó el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta que invocar el nombre del Señor equivale a obedecer el evangelio? Nadie puede decir que invoca el nombre del Señor si no ha creído, se ha arrepentido, se ha bautizado para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin. Esto involucra el bautismo, es importantísimo. Y ojo, no solamente el bautismo. Y yo concluyo con este pasaje. En Romanos capítulo 2, versículo 11, hay un pasaje muy importante que quiero compartir con ustedes. Léalo, por favor. Romanos 2:12. Dice, pues todos los que... 11. Romanos 2:11. 2:11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Que bueno. Y el versículo 16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Vuelva al versículo 11, hermano. Porque en Dios no hay acepción de personas. En cuanto a la salvación, Dios no va a seleccionar a unos para salvación y a otros para condenación, como dicen los calvinistas. No. Dice el versículo 16, que todos seremos juzgados por medio del evangelio. Mi hermano y mi amigo, concluyo diciéndole, espero que usted haya entendido esta lección. Una palabra, muchas veces en el Nuevo Testamento, una palabra involucra todas las acciones de obedecer el evangelio. Cuando la Biblia habla de fe, está involucrando es obedecer el evangelio. Cuando habla de oír, está involucrando no solamente de oír, sino de obedecer el evangelio. Cuando habla de arrepentirse, no está hablando solamente de arrepentirse, sino de todo el paquete.
cuando habla del bautismo, no está diciendo solamente que se bauticen, sino de todo el paquete. Ahora, mi amigo, yo quiero terminar, que el hermano me lea Hechos capítulo 8, versículos 35 y 36. Felipe, el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero invitarlo a usted. Si usted ha estado entendiendo estos estudios que hemos estado dando, ¿qué impide que usted obedezca al evangelio? Léalo, por favor, hermano. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano y amigos, del 35 al 37 se mencionan todas las acciones. Dice que abriendo su boca, Felipe estaba predicando y le enseñó que el evangelio, yendo por el camino, llegaron a un lugar y dijo, aquí hay agua. Ojo a esto, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué hizo esa pregunta? Porque estaba creyendo. Sencillamente, si no hubiera creído, no hubiera hecho esa pregunta. Y Felipe a lo que le responde. Si crees en tu corazón, aquí está confesando. ¿Se están dando cuenta? Él está confesando. Si crees en tu corazón, puedes. Respondió, yo creo. Cuando dice, ojo a esto, cuando dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es porque está arrepentido. Implícitamente, el pasaje no dice que se arrepintió, pero ahí está diciendo que está arrepentido. Y lo más importante, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Amigo, ¿qué espera usted con tanto que escucha la palabra de Dios una y otra vez y no quiere obedecer? ¿Va a seguir engañado? ¿O usted cree que yo lo quiero engañar? Si usted cree que yo lo quiero engañar, yo lo invito para que usted nos escriba y nos diga, ustedes son falsos por esto y esto y esto. Pero si usted dice, oiga esto que le voy a decir, si usted dice que lo que estamos enseñando es correcto, usted tiene un grave problema. El grave problema es que el día del juicio final, usted no va a tener perdón de Dios. ¿Saben por qué? Porque peca no por ignorancia, sino sabiendo, teniendo ya el conocimiento. Hermano Marvin. Como dice 2 Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución, o sea, pago, castigo, para dar lo que se merece a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos y estamos para servirles. Hermano Marvin, muchas gracias. Sí, no, a ustedes las gracias, hermano, y muchas gracias a ustedes por escuchar. Gracias a los hermanos que están apoyando esto por medio de sus mensajes, por medio de sus comentarios. También uno de los apoyos, hay dos apoyos muy grandes que pueden hacer tanto hermanos como hermanos. Dos apoyos que se necesitan, pero ya, y que puede colaborar mucho con eso. No es ni dinero, no es ni tiempo, ni nada. Es oración y que compartan este link, lo compartan. Si usted ora por esto, para que se predique el evangelio y lo comparte, está haciendo dos cosas extraordinarias que le aseguro que Dios va a tomar en cuenta. Buenas noches, nos vemos hasta mañana. Dios les bendiga a todos y espero pues que haya sido entendible la idea que quisimos dar. Dios les bendiga. Primero Dios. Bye.